Entonces, iniciando la segunda parte de este mensaje, ya hemos quedado claros de lo que yo quería decir. En medio del cosmos del diablo, del mundo, pues en medio del mundo Dios llamó a Abraham y edificó una nación. Le dio un juramento y Dios jamás va a desechar a su nación. Él la va a restaurar y es importante para él por amor a los patriarcas. Y esta nación, como les dije en el mensaje anterior, ha fallado por sí misma, se ha apartado de Dios, ha sido arrastrada por el mundo, pero Dios siempre la ha conservado y la preservó hasta la llegada de Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y es allí donde empezamos nuestro tema, ¿ok? Donde empezamos nuestro tema de este bloque, que es el reino de los cielos. Entonces, cuando todo estaba como estaba, la nación judía estaba en tinieblas, habían denominaciones, la gente se había apartado de la palabra y estaban siguiendo tradiciones y los maestros estaban corrompidos y toda la nación estaba apartada de Dios. Entonces, antes que apareciese el Mesías, el rey, antes que apareciese, Dios envía por delante un mensajero para llamar la atención de estas personas que estaban en un estado de perdición porque no los estaban alimentando con la palabra, sino con los credos de los fariseos y saduceos, y estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor y estaban en una condición paupérrima. Dios envía un mensajero para abrir su boca y anunciar la llegada del Mesías, Juan el Bautista. Entonces ahí comienza nuestra introducción principal de la enseñanza de las 7 parábolas. Porque el mensaje de Juan el Bautista, él dijo muchas cosas y exhortaba a mucha gente. Pero el mensaje de Juan el Bautista lo vemos en capítulo 3 de Mateo, versículo 1 y 2. Dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, quien de por sí no hizo ningún milagro, y diciendo, este era el centro de su mensaje, ¿ok? Él predicó muchas cosas, él exhortó a gobernantes, él atacó el sistema religioso, los llamó serpientes y víboras a los fariseos, que habían pervertido los caminos rectos del Señor. Pero el mensaje principal que Mateo nos presenta a nosotros es el siguiente, versículo 2. Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Arrepentirse, arrepentimiento. Era el momento de arrepentirse. Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí es donde vamos a entrar, ¿verdad?, en esto de los reinos. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos? Entonces, este mismo mensaje fue predicado por Jesucristo. Él estaba anunciando, mira lo que dice aquí, se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que estaba lejos. Estaba lejos, estaba en el cielo. Pero con la aparición del rey y el gobernante y el jefe de ese reino, físicamente en la tierra,
se estaba anunciando la hora en que aquel reino que estaba en el cielo venía a la tierra, y en ese tiempo se había acercado, había llegado. Y cuando el Señor Jesucristo empieza a predicar, eso lo vemos en Mateo 4:17. Después que fue tentado, que fue bautizado y fue tentado por el diablo, que casualmente le dijo, en el verso 8 del capítulo número 4, le dijo: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, el cosmos, la belleza, el orden, la organización, la humanidad organizada, la decoración, la gloria de ellos. Se los mostró todos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermano, al Señor no le interesa este mundo. El cosmos no es de Dios. Él dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, no proviene del cosmos. Es importante saber eso. Pero después que fue tentado, Jesús vino predicando, dice el verso 17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que vino precisamente diciendo lo mismo que Juan el Bautista estaba diciendo. Y en el capítulo 10 de Mateo, versículos 7 y 8, el Señor Jesús habla con sus 12 discípulos para enviarlos a predicar y les dio instrucciones. Capítulo 10 del 5 al 7, y les dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Así lo presenta el evangelista Mateo. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso concuerda con lo que dice Juan: a lo suyo vino. Esa nación que él comenzó con Abraham y que sembró en medio del mundo, del cosmos, y que tuvo su propia ciudad cabecera, la Jerusalén terrenal. Precisamente a esa nación vino Jesús primero y le dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el verso 7, el anuncio que tenían que dar se manifiesta una vez más: y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para demostrar esto, que el reino de los cielos se había acercado y de qué manera operaría, les dijo en el verso 8: sanad enfermos, limpiar leprosos. Eso es imposible, limpiar a un leproso. Resucitad muertos, también es imposible. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto para comprobar a la gente que escuchaba el evangelio del reino que ciertamente ese reino se había acercado. Pero no venía a matar soldados, a tumbar edificios, no venía a desplazar al César ni a Herodes, sino que venía a desplazar al principal de este mundo, a desplazar al diablo,
que es el que causa toda enfermedad, lepra, y el que tenía en ese tiempo el imperio de la muerte, y le dio Jesús potestad a los apóstoles para poder resucitar a los muertos. Y esto así para probar que el reino de los cielos se había acercado. Ahí está, hermano. Entonces, el reino de los cielos se menciona 33 veces en el Nuevo Testamento. Y reino de Dios, que en casi todo es lo mismo, con ciertas diferencias. Es mencionado 70 veces en el Nuevo Testamento. 33, reino de los cielos, 70, reino de Dios. Entonces, para que ustedes entiendan mejor y tengan presente que tanto el reino de Dios como el reino de los cielos son sinónimos, tenemos que entender por qué el Evangelio de Mateo hace separación y menciona mucho más al reino de los cielos. Lo primero que debemos saber es que el reino de los cielos es parte del reino de Dios. En muchos casos ambos se refieren a lo mismo, como si fuera un sinónimo. Pero el reino de los cielos es parte del reino de Dios. Es la parte, y vamos a decir, no quiero adelantarme, porque tengo unas notas aquí que quiero traerles. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando apareció Juan el Bautista? Y cuando apareció Jesucristo, y cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar, diciendo lo mismo. En las 3 citas que les di, se les manda, o sea, se predica el reino de los cielos. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí, desde que Juan comenzó a predicar, era que el reino de los cielos, al acercarse a la tierra, estaba invadiendo el mundo. Es como una invasión. Muchos tropezaron con esto. Hasta Juan pensaba que si de repente vendría algún otro, porque él veía que el César seguía en su trono, Herodes seguía en su trono, los fariseos seguían mandando en la religión. ¿Sí? Porque todos ellos pensaban que físicamente se iba a establecer el reino. Y Juan lo anunció de esa manera. Juan predicó la ira de Dios y en ese momento no venía esa parte. Eso está en el futuro todavía y estamos cerca de eso. Pero el reino de los cielos, o sea, el reino que tiene su origen en los cielos, estaba invadiendo el mundo. ¿Ok? En la faz de su rey, el caudillo, el principal, el rey, el que gobierna, el dominio de los cielos venía a la tierra. Entonces es importante recalcar que el reino de los cielos solo se menciona en Mateo, que presenta a Cristo y se esfuerza por presentar a Cristo como rey principalmente a los judíos. O sea, tenemos que entender esto y no quisiera alargar mucho sobre este pequeño detalle, que es que hay diferencias entre los 3 evangelios. Recuerden que ellos eran escribas y que estos evangelios se escribieron muchos años después de Cristo. Al ver que él no regresaba, pues se vieron la necesidad de dejar testimonio de todo lo que Jesucristo enseñó y cada uno presentó a Jesucristo de una manera particular. Entonces Mateo presentó a Jesucristo como rey y por eso en su genealogía habla de la simiente real, de cómo vino la simiente real a través de los reyes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo presentó como simiente de David, simiente de Abraham y simiente de David.
y presentó todos los reyes con excepción de algunos que omitió. Pero él lo que quería hacerles ver a los judíos es que su rey, su Mesías, era Jesús. Entonces fue este evangelio configurado por Mateo con la ayuda del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, para presentarle a los judíos su Mesías. Y demostrarles, porque los judíos querían ese reinado físico que se manifestara. Para ellos el Mesías significaba la restauración del reino davídico, que como en los días de Salomón, en un tiempo gobernó toda la tierra habitada, prácticamente, de los alrededores, pues. Entonces, Mateo está presentando el hecho de que el dominio de los cielos que se anunciaba en Daniel, el dominio del Dios del cielo, venía sobre la tierra y sobre los hombres, principalmente sobre los hombres. Entonces yo les voy a leer unos pasajes de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 44, para que ustedes vean qué es lo que quiere decir Mateo y cuál era el mensaje que venía a los judíos y cuál era el mensaje del reino de los cielos. ¿A qué se refería con el reino de los cielos? Daniel 2:44 dice la Escritura: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, pero no en el cielo, aquí en la tierra. ¿Sí? Porque hay que diferenciar, el reino de Dios siempre ha estado y es universal. Pero el reino de los cielos es la parte del reino de Dios que tiene que ver con los seres humanos y que tiene que ver con esta tierra que está en un estado de rebeldía. Entonces, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, o sea que va a levantarlo, que no será jamás destruido. Y él está hablando del reino físico. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, o sea, al mundo. Es lo que les digo, va a destruir al mundo, al cosmos. Pero él permanecerá para siempre. Es un reino eterno. Pero aquí está anunciando el milenio. Levantará un reino. Entonces, el reino de Dios no necesita ser levantado. El reino de Dios existe desde que la creación fue manifestada. Y es universal. Sobre todos los planetas, sobre todo el reino de Dios, lo comprende todo. No es necesario levantarlo. Pero aquí en la tierra, que el que está gobernando es el diablo y tenemos un mundo, ¿verdad? Sobre la creación tenemos un mundo que es el cosmos. Se hace necesario entonces levantar un reino que destruya el mundo, que destruya el cosmos. Y esta es la promesa. Capítulo 2, verso 44 de Daniel, que el Dios del cielo levantaría un reino aquí en la tierra que jamás sería destruido. Y si vemos Daniel capítulo 4, verso 25, los tengo aquí, dice la Biblia, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Esto es profético, algo que le pasó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y 7 tiempos, oiga eso, pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo, oiga esto, tiene dominio en el reino de ¿quién? En el reino de los hombres. Y que lo da a quien él quiere. El dominio de Dios, el dominio del Altísimo.
Y en el verso 32 se repite lo mismo. Se repite lo mismo. Reconoció, se cumplió la profecía de que él iba a estar entre los animales comiendo hierba, iba a estar endemoniado hasta que él reconociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Entonces, el dominio del cielo, del Dios del cielo sobre la tierra y los hombres es manifestado en estos pasajes. Y como les dije, en contraste con el reino de Dios, que es universal, que no tiene pasado, presente ni futuro, como en este caso el reino de Dios, el reino de los cielos, cuando sea establecido en la tierra, eso es un futuro. Todavía no vemos que el mundo está sujeto a Jesucristo. El mundo está sujeto al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de este mundo. Así que todavía eso está por llegar, ese reino físico que ellos esperaban en los tiempos de Jesús. Entonces el reino de Dios es universal y no tiene límites. Mientras que el reino de los cielos, escúchelo bien, incluye solo hombres en la tierra. Incluye solo a los hombres en el mundo, mejor dicho. Los hombres que están en el mundo. Excluyendo a ángeles y a otras criaturas. Y está en conflicto, eso lo vamos a ver ahora. Que hay un conflicto, ¿no?, entre Jesucristo, ¿verdad?, y Satanás por el control de la humanidad. Entonces, estamos hablando de que el reino de los cielos incluye solo hombres en el mundo, excluyendo ángeles y otras criaturas. Entonces, el reino de los cielos en este momento está en la esfera terrenal. ¿Dónde encontrarlo? Porque cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra físicamente, el reino de los cielos se acercó en una forma visible en la faz de Jesucristo. Pero llegó primero a tomar el control que tenía el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad?, que es un control espiritual. Vino en una forma espiritual. Por eso cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar si él era el que había de venir o esperarían otro, él primero hizo un montón de milagros y le dijo entonces a los mensajeros: díganle a Juan lo que ustedes han visto. Los muertos son resucitados, los mancos son sanados, los leprosos son sanados. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque la gente tropezaba con la humildad aparente de Jesucristo, con la verdadera humildad, mejor dicho, de Jesucristo. Tropezaba con el hecho de que él no estaba destruyendo los ejércitos romanos, ni estaba estableciendo el reino davídico en la tierra. La gente tropezaba con eso porque no entendían que él primero venía a establecer este reino en una forma espiritual, y en este momento ese reino está en este mundo. Y está en la esfera terrenal de la profesión o confesión cristiana, mostrada por aquellos, ¿no?, designados como tribu y cizaña. Los hijos del reino, los hijos del malo, todos en el mismo mundo o cosmos. De ahí van a venir las 7 parábolas, ¿ves? Ahí vamos a entender lo que son las 7 parábolas que nos explican el estado actual, ¿ves?, en que se encuentra el reino de los cielos, y nos explica cómo el reino de los cielos sería manifestado visiblemente a través de su rey, y que una vez partido el rey de la tierra, iba a haber un periodo largo hasta su regreso,
cuando realmente entonces lo que ellos esperaban va a ocurrir y el mundo entero será destruido. El cosmos, todo lo que el diablo ha construido en el mundo será destruido y reemplazado por todo lo que nos trae el siglo venidero. Lo que el Señor Jesús le va a ofrecer a la humanidad por la civilización que se va a manifestar en ese glorioso imperio, en ese glorioso reino milenial que se acerca. Así que hemos concluido que esta parte rebelde del reino de Dios es el reino de los cielos, donde existen tanto buenos como malos, donde, para ser bien específico, el reino de los cielos en este momento se encuentra entre todos aquellos que dicen ser cristianos, que profesan o confiesan creer en Jesús, estén correctos o no. Por eso es que las 7 parábolas nos van a revelar todas estas cosas. Por eso es que quiero llevarlo primero al reino de los cielos, porque cada parábola dice, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a aquello. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender lo que es el reino de los cielos, y que tiene que ver principalmente con hombres, con todos aquellos que en este momento, en este mundo, confiesan creer que Jesús es el Hijo de Dios. En esa esfera de confesión está el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el resto de las personas están 100% bajo el reino, bajo el gobierno del príncipe de este mundo, y son parte de este mundo. Pero en medio de este mundo está esta esfera de personas que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Sea que lo crean correctamente o no, eso lo vamos a ver después. Pero es lo que el mundo llama cristianismo, religión cristiana, por así decirlo. Todos dicen lo mismo y hasta se parecen, pero todos no son lo mismo. Así que vamos a continuar profundizando en este reino de los cielos, que, como les dije, a diferencia del reino de Dios, tiene que ser establecido. Mientras que el reino de Dios no necesita ser establecido. El reino de Dios existe desde el principio de todas las cosas. Él gobierna por encima de todo, como vimos en Juan, en el contraste que vimos en Daniel, que el Altísimo gobierna sobre todos los reinos de los hombres. Porque por encima, o sea, en el reino de Dios todo está controlado universalmente por Dios. Y está por encima del príncipe del mundo y del Dios de este siglo. Y se incluye a ángeles y a todo lo que hay en el tercer cielo. Todo eso es parte del reino de Dios. Pero el reino de los cielos no es lo mismo. Porque si no fuera así, entonces no se hubiera predicado el reino de los cielos se ha acercado. Entonces se acercó. Entonces vamos a comenzar a desarrollar ese tema con otras escrituras más de Daniel, de Samuel, de Lucas, y siempre tengamos en mente esto del mundo, del cosmos, y vamos a ver cómo este reino de los cielos se revela en el Evangelio de Mateo en 3 aspectos diferentes. Entonces tengan las escrituras listas en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo número 21 y 22. ¿Cómo es ofrecido este reino en el Evangelio de Mateo? ¿Cómo es ofrecido este reino de los cielos? ¿Cómo se revela en 3 aspectos diferentes? Primero, se revela como ya se lo hemos enseñado. Cuando Juan el Bautista dijo que estaba a la mano, se había acercado. ¿De qué manera se acercó? En la persona de Jesucristo.
el rey que vino de arriba. Como dijo el Evangelio según San Juan, el que viene de arriba es sobre todos. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. Yo vengo de arriba. Entonces ese reino se estaba acercando a la tierra, físicamente, en la persona de su rey, que vino de arriba, estableciendo, esto es importante, un dominio sobre las fuerzas invisibles del cosmos. Esto es el tropiezo que tuvieron los judíos. Ellos querían que el dominio de Dios fuera establecido sobre las fuerzas visibles o perceptibles del cosmos. Ellos creían en las promesas de David, creían en las promesas de Abraham, en todas las profecías del reino, pero su mente estaba enfocada en un reino físico y pasaron por alto, y eso lo vamos a repetir más adelante, pasaron por alto la parte espiritual. Que nosotros tenemos la tendencia a depender de lo que ven nuestros ojos, pero detrás de todos estos reinos del mundo hay fuerzas espirituales que Pablo nos declaró que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, sabiendo Dios lo que había que hacer, primero tenía que establecer su reino. Tenía que venir el rey a hacer una obra específica para quitarle al diablo el imperio de la muerte, destruir el imperio de la muerte por medio de la muerte, y a quitarle las llaves del infierno y del Hades. Tenía que venir el fuerte, ¿no? El hombre más fuerte, a atar al hombre fuerte que estaba en la tierra, al diablo, quitarle todas sus cosas. Así que, primero, el primer aspecto es que en que se revela el reino de los cielos es que es presentado como acercado en la persona de Jesucristo, estableciendo un dominio sobre las fuerzas invisibles del cosmos. Lucas capítulo 11, verso 21. Y para que ustedes vean cómo se manifiesta en la Biblia. Y vamos a leer el capítulo 11. Capítulo 11, verso 21-22. Esto es lo que estaba sucediendo cuando vino el Señor Jesucristo como el Rey y le dio potestades espirituales a los apóstoles para sanar enfermos, hacer cosas imposibles para el mundo, porque todavía el mundo en estos días no ha podido resucitar un muerto. Entonces dice Lucas 11:21, cuando el hombre fuerte armado, hablando de Satanás, guarda su palacio o su mundo, en paz está todo lo que posee, porque se le fue entregado por Adán. Y él siempre se le llama el hombre fuerte y armado porque hay un conflicto, hay una guerra. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí nos dice claramente cómo Jesucristo primero vino a despojar al hombre fuerte espiritual. Esto lo estaba diciendo después de que había echado fuera demonios y que la gente decía que él echaba fuera demonios por Beelzebub, príncipe de los demonios. O sea que inclusive los espíritus tienen un príncipe llamado Beelzebub, un principal demonio. Entonces Jesús les contestó, todo reino, mire, estaba hablando de reino, el reino de Satanás, que es el mundo, y el reino de los cielos que él traía. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, lo cual no es así,
Dice, ¿cómo permanecerá su reino? Entonces ahí está reconociendo a Satanás con otro atributo, como rey. ¿Se dan cuenta? Jesús hablando de Satanás como rey, porque él tiene un reino que es el mundo, que está puesto delante de nosotros, que ha sido construido delante de nosotros y que se sigue expandiendo cada día. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebub echo yo fuera a los demonios. Entonces, él estaba echando fuera demonios, estaba atacando las fuerzas espirituales, las malicias espirituales en las regiones celestes, en los aires, que poseían a los hombres. Entonces él los echaba fuera y la gente se sorprendía de la autoridad que él tenía. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces nosotros tenemos que contrastar en esta porción del reino de los cielos, cómo se revela el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En lo que se refiere a las guerras. En el Antiguo Testamento, las guerras eran físicas. Cuando Dios envió a Josué a poseer la tierra prometida para Israel, Josué entró con espadas y con lanzas y, lógico, con el apoyo del poder del Espíritu a conquistar aquella tierra. Y físicamente tuvo que matar mucha gente y despojar a todos aquellos reinos para colocar el reino de Israel sobre esa tierra prometida, para colocar el dominio de Dios sobre esa tierra prometida, a través de sus caudillos, de sus hombres, el gobierno de Dios sobre esas tierras y entregársela a Israel para que fuese una nación. Y esa era una guerra física donde se derramó mucha sangre. En contraste, en el Nuevo Testamento, antes del regreso de nuestro rey, que hará exactamente lo mismo, físicamente matará mucha gente. Tenemos mientras una batalla contra fuerzas invisibles, que fue lo que Cristo trajo de arriba, un dominio sobre las fuerzas invisibles del cosmos. Antes de venir a destruir el cosmos en sí mismo. Y existe entonces ese conflicto que lo vamos en otro mensaje de este bloque lo vamos a explicar. Pero aquí dice el Señor Jesucristo lo que él estaba haciendo. Él era un hombre más fuerte que el diablo y que lo iba a atar y lo iba a vencer, más que todo, lo iba a vencer y le iba a quitar todas sus armas en que confiaba. En otras partes le iba a quitar todas sus posesiones. Y es básicamente lo que va a pasar cuando se establezca el milenio. Satanás será encadenado y será despojado del cosmos y su mundo será destruido para darle lugar al siglo venidero. Y eso ya lo sabemos. Así que el primer aspecto en que se revela el reino de Dios es como acercado, o sea, ha venido del cielo aquí a la tierra. El segundo aspecto es que el reino de los cielos se revela como cumplido en nuestra edad presente. Mostrado y explicado en las 7 parábolas de Mateo capítulo 13, que es lo que les quiero enseñar. El tema de la enseñanza mayor, las 7 parábolas, para que entendamos en este momento, en la edad presente que vivimos, la situación en que se encuentra el reino de los cielos.
Así que esto está mostrado en las 7 parábolas de Mateo 13, revelando la operación, o sea, la operación del dominio de los cielos sobre la tierra en el periodo entre la primera y la segunda venida del rey, o sea, en medio de las 7 edades de la iglesia. En el futuro haremos un estudio. Yo he decidido hacer un estudio del Apocalipsis porque me lo han pedido una hermana y vamos a tocar las 7 edades de la iglesia. Así que se cumple el reino de los cielos, mostrado en estas 7 parábolas, revelando la operación de ese dominio, cómo está operando en nuestros días sobre la tierra entre la primera y la segunda venida del rey, cuando se acercó y fue instalado este reino en una forma espiritual. Y entonces todo el tiempo que iba a pasar, 7 edades de la iglesia, que es parte, ¿verdad?, de este reino, hasta el retorno del rey. O sea que en el tiempo del fin hay que predicar arrepentidos otra vez, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta vez en la forma física que esperaban los judíos. Pero iba a haber una interrupción allí para los judíos, porque tenían que entrar las 7 edades de la iglesia gentil. El resto del mundo, el resto de las naciones, tenían que recibir la predicación del evangelio del reino. Y cuando se complete el número de los gentiles, entonces el reino de Israel será restaurado. Y finalmente, el tercer aspecto, primero como presentado como el reino acercado, que ha llegado, que está a la mano. Después presentado como cumplido en esta edad presente. Y finalmente manifestado físicamente en la segunda venida de Cristo, estableciendo su reinado milenial, que es el reinado físico, donde el príncipe de este mundo será desplazado, encadenado, y no tendrá más inherencia sobre la creación, y su mundo será destruido para darle lugar entonces a la manifestación física y visible del reino de los cielos. Y en ese momento no habrá ninguna cosa que no esté bajo sujeción a Dios. Por eso es que dice que el reino de los cielos en un futuro será entregado a Dios. El reino será entregado al Dios y Padre. Eso lo dicen en Corintios. Pero vamos a leer Daniel capítulo 2, verso 34. Para que ustedes vean esto. De la manifestación física. Daniel 2, 34 y 35 dice la Biblia. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, todo el mundo, el cosmos, ¿no? Fueron como las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero prepárese, hermano, que de esta falsedad cosmética, de este maquillaje que se le ha puesto a esta tierra, no va a quedar el rastro mínimo. Como quisiera que la gente supiera más del milenio. No va a quedar rastro alguno de lo que ha construido el diablo en este mundo para adornarlo y hacerlo atractivo y atraer a la gente. Separarla de Dios. Entonces dice, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Oh,
esto está precioso. Esa piedra que hirió la imagen, que es el Jesucristo revelado, el verdadero, que hirió el mundo, porque la imagen representa a todos los reinos de los gentiles, todos los reinos del mundo, del cosmos. La piedra que hirió a todo esto, a todo el mundo, fue hecha un gran monte, dice, que llenó toda la tierra, absolutamente toda, sin dejar rastro del mundo anterior. Ese es el siglo venidero que predicaban los apóstoles, al cual todavía no hemos llegado y estamos todavía viviendo en medio del dominio del Dios de este siglo, Entonces, leamos más un poquito de Daniel. Daniel 2, 44, 45. Dice la Biblia, interpretando lo que acabamos de leer, ¿verdad? Donde dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Te dan cuenta que el reino de los cielos es algo que tiene que acercarse o levantarse? O sea, el reino de Dios no necesita ser levantado, existe, es universal. Y parte de ese reino es el reino de los cielos, que es la manifestación física. Vamos a hacer ese contraste de los dos reinos más adelante. Levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Ya yo les leí esto, pero se lo repito. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y esto que acabamos de leer no es otra cosa que el reino que Dios pactó con David. Recuerden que a Jesús lo llamaban el hijo de David y que el Mesías venía según la carne del linaje de David. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12, leemos lo siguiente. Y cuando tus días sean cumplidos, era Dios hablándole a su amado David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y dice, él edificará casa o familia a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Esto es un doble cumplimiento, escuche esto. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Doble cumplimiento en Salomón cuando se desvió y pecó y Dios lo azotó. Y cuando Cristo, sin haber pecado, fue castigado con vara de hombres por Dios por nuestros pecados que estaban en Cristo en la cruz del Calvario. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y viene el pacto incondicional. Y será, escuche esto, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Oiga, y tu trono será estable eternamente.
eternamente. Y como decían los viejos predicadores apostólicos, sabemos perfectamente que el reino de Salomón fue destruido, que Jerusalén está hollada por los gentiles y que esta promesa que se hizo en el verso 16 no se ha visto todavía manifestada en forma física. Entonces, este reino que se le prometió a David, varón conforme al corazón de Dios, sería para siempre. Porque David va a resucitar también. Ya resucitó, porque es de los antiguos, fueron llevados al cielo. Pero él también va a venir aquí a esta tierra, junto con todos los santos en Cristo y los muertos en Cristo y todos los que han sido de Dios a gobernar este mundo. Pero está hablando de este Mesías, que su trono será estable eternamente. Entonces no está hablando aquí de Salomón, porque su trono fue quitado y fue inclusive partido. Eso lo vamos a explicar más adelante en una de las parábolas. El reino de Israel fue dividido y se hicieron una capital fiel a Dios y una capital infiel a Dios. Y ahí se va a mostrar en el reino terrenal que tuvo, ¿verdad?, que tuvieron los reyes de Israel y de los reyes de Judá, se va a demostrar una de las parábolas que vamos a nosotros predicar, enseñar. Así que esta es la promesa, que su trono sería estable eternamente, o sea, para siempre, jamás. Su reino no tendrá fin. ¿Lo ven, hermano? Y esto es algo completamente futuro. Eso no lo estamos viendo en estos momentos. Y por eso, en este tiempo que ya estamos cerca de que estas 7 edades de la iglesia lleguen a su fin, ese periodo, ese espacio, porque resulta que la esfera de la profesión cristiana está contaminada. Todo eso lo vamos a ver. Dios, el Señor sabía que eso iba a pasar. Está llegando el momento en que se va a repetir ese mensaje. Y se los voy a decir delante, porque ya lo he dicho, y yo voy a empezar a hablar de esa manera. Anunciarlo. Porque en esta hora se vuelve a proclamar el acercamiento, una vez más, del reino de Dios. Y esta vez para establecer su dominio sobre el mundo entero. Y es más, destruir el cosmos. Será invadido por Cristo. Invadido de una forma violenta y poderosa. Haciendo venganza por todos sus hijos que sufrieron durante muchas edades. Invadido por Cristo, encadenando al presente gobernante y provocando un cambio drástico en la tierra, reiniciándolo todo. Quita el mundo y coloca el reino. El reino físico que soñaban los apóstoles, que esperaba Juan el Bautista, que todos los israelitas esperan. Eso es lo que viene ahora. Entonces, si soy predicador del reino, puedo decirles a los que me escuchan en este momento: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta vez para destruir a los imperios terrenales bajo el poder de Satanás. Y el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, será encadenado para dar lugar al siglo venidero con todos sus poderes milagrosos e impensables. Así que finalmente, pues, este reino comenzó a ser predicado primero por Juan, luego por Jesús y por los apóstoles en su día. Ellos predicaban ese reino. Entonces, quienes oían esto esperaban
como les dije, que esa restauración del reinado davídico, del reinado mesiánico físico, ellos esperaban que eso fuera restaurado sin tomar en cuenta la profecía del rechazo. O sea, esa es la parte que hacía tropezar. Y Jesucristo sigue siendo una piedra de tropiezo. La existencia de Jesucristo, la venida de Jesucristo, es un tropiezo para los sistemas religiosos mundiales. Por eso predican una Trinidad, porque Jesús los hace tropezar y apartar la mirada del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y partir a Dios en tres pedazos, como lo he dicho anteriormente. Entonces aquellas personas estaban obsesionadas y pensaban pues que el Señor Jesús, con todos esos poderes, él iba a derrocar al César y todas estas cosas, pero pasaron por alto, por ejemplo, el Salmo 22, que hablaba del rechazo del Mesías, de los sufrimientos del Mesías. Isaías capítulo 53, que hablaba también del rechazo, del suplicio del Mesías. Ignoraban las historias, los significados de las historias del Antiguo Testamento, como el rechazo de David en su propio reino fue manifestado, ¿verdad?, por el Mesías en persona. Y vamos a traer unas escrituras para comprobarlo. Las escrituras que les voy a leer, algunas de ellas son muy conocidas por ustedes. Cuando Jesús resucitó y habían un par de discípulos que iban camino a Emaús, leemos Lucas 24, 19 al 21, para que usted vea lo que tenían en mente los discípulos en aquel entonces. Da esa confusión, ese tropiezo con la humildad, ese tropiezo con un Cristo que no derrocó al César, sino que, como ya hemos expresado, estaba derrocando al que estaba por encima del César, a Satanás. Esa es la parte. Ellos ignoraban estas esferas espirituales que fueron reveladas por el apóstol Pablo de una manera impresionante, para que entendamos que mientras Cristo no haya regresado, tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Entonces, en Lucas 24, versos 19 al 21, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno. Oiga lo que ellos dijeron, que fue varón profeta, poderoso en obra, los milagros, y en palabra, la doctrina, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Miren el verso 21, por favor, presten la atención. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, eso es lo que ellos esperaban. Es el tropiezo de Juan el Bautista. No es que él era incrédulo. Él predicó juicio. Ustedes escuchen las predicaciones de Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ese es el mensaje que me toca a mí hablar. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él predicaba juicio. Mas, sin embargo, veía que el tiempo pasaba y Herodes seguía en su trono y el César también. Pero no se había percatado de que lo que Cristo venía primero a lidiar era contra el reino espiritual, contra sus enemigos espirituales, que son los que realmente controlan este falso mundo que nosotros tenemos delante de nosotros. Entonces, sigamos leyendo otra escritura para que ustedes vean. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Nos vamos a ir a una tercera parte por lo que veo.
Voy a ver si suspendo aquí para continuar con una tercera parte.